El video este viene a contar como la otra parte de mi vida, de mi historia de vida, de mi camino, que yo siento que por eso me costó este tiempo de hacerlo, de sentarme a hacerlo, porque en realidad es hoy, ¿qué es hoy? 4 de noviembre, no es que lo estoy grabando ante manos, sino que, bueno, necesitaba ese proceso interno también porque siento que todo este tiempo estuve valorando y viendo mi camino, no solo del lado que me había quedado del trauma, la muerte de mis padres y eso, y como que me opacaba todo eso y era como que me costaba ver mucho mi camino y valorarlo. Y siento que bueno, que claramente necesitaba ese proceso, necesitaba de ese tiempo para ir procesando, ir viendo, reconociéndome en mi camino y que todo es así porque tenía que ser así y estoy chocha, o sea, agradezco de que haya sido así porque hoy estoy acá y hoy le estoy poniendo voz a lo que siento y nada, y lo que más me llena es poder ver ese camino hoy con otros ojos que antes yo misma me juzgaba y me no, pero ¿cómo todavía? O que no sé qué, siempre juzgándome. Y la verdad que hoy lo veo y digo, pucha, o sea, eh, todo lo que pasé y dónde estoy. Así que bueno, agradecer. Y vuelvo, retomo. Este video viene a contar como esa parte, ¿no? El después de la muerte de mis papás. ¿Cómo siguió todo ahí? ¿Qué pasó? Y la verdad que en mi entorno familiar se transitó ese dolor en silencios, pero en silencio en de acá no pasó nada, seguimos adelante. Y, y hoy que lo veo con otros ojos, yo, fa, qué duro, durísimo, durísimo, porque mis abuelos, o sea, mi familia, lo que tuvieron que, o sea, cerraron una puerta y no la abrieron más y aguantar ese dolor, o sea, privarse de esas emociones y de sentir, y porque tenían que criar a unos niños, que a mí al principio, iba a decir una palabra, que a mí al principio me chocaba mucho, pero es real, huérfana. O sea, era como, no me animaba a decirme, y hoy veo y sí, soy huérfana de madre y padre, eh, y, y de grande por primera vez lo estoy diciendo, o sea, como que yo por ahí noto que otras personas como re normal, re natural, lo re asimilaron y era como que yo no me veía en eso. Y ahora, bueno, ahora sí, soy huérfana. Pero acá estamos. La cosa que, bueno, eso se transitó con mucho dolor y muchos silencios y seguir adelante. Y yo me etiqueto en esto de que soy una aguantadora de la vida, pero aguantadora de la vida de aguantar tanto dolor y no expresarlo. Y es como que yo digo, wow, o sea, no puede ser que me... Obviamente yo hay momentos que no me acuerdo, que seguramente mis abuelos lo van a recordar muchísimo, pero yo no me acuerdo, yo seguramente he llorado, los he extrañado y todo, pero lo que más recuerdo es que yo encontré mi refugio en hacer arte, en todo tipo de arte, artes manuales. Me acuerdo mucho de que encima tenía esa facilidad, ¿no? Yo tengo facilidad de aprender las cosas, más cuando son así artes manuales, me encanta y no me cuesta. Y me acuerdo que me levantaba a la mañana antes de ir al colegio, que yo entraba a las 7:30, creo, 8, me acuerdo, no me acuerdo, pero yo me levantaba a las 6, 6 y pico, me levantaba y me ponía a hacer. Mi abuelo tomaba mates y miraba el Chavo, y yo creo que tomaba la leche ahí, pero me ponía a hacer así reconcentrada, pulseritas, hacía con mostacillas y canutillos animalitos, con alambre, me reencantaba y la verdad que encuentro ese refugio ahí, por eso siento que a mí el arte manual me ayuda muchísimo a llevar el dolor y a transformar ese dolor en algo, ¿no? En crear algo, en crear algún producto, en crear un arte. Y bueno, no por nada tengo tatuado en la garganta, o sea, en la garganta. El amor es arte o el arte es amor, leerlo como quieras, pero es así tal cual. Es, y bueno, me alegra mucho ponerlo esto en palabras porque
no me lograba dar cuenta y a través de ese arte yo expresaba mi sentir en cómo me sentía, renacía en algo de eso. Y bueno, volviendo al tema de mi familia, se transitó como muchos silencios. Obviamente no fue todo doloroso y opaco, por lo menos yo no tengo mucho recuerdo de esa parte. Debe haber sido muy doloroso en cuanto a familiar y que nosotros dos niños chiquitos que nos quedamos con mis abuelos y todo lo que conlleva criar a niños, que hoy lo estoy viviendo con mi propia hija y yo digo, wow, es el desafío más grande de mi vida. Y, y la verdad que después de todo eso que siguió toda la vida, yo siempre aguantadora de la vida, o sea, no lo expresaba en palabras lo que me pasaba, no sabía cómo hacerlo. En mi casa había vivido y estaba acostumbrada a no decir nada, o sea, no se habló más de mis papás. Yo lo vivía así, yo lo vivía así, no se hablaba de mis papás, fue como que, bueno, acá no se habla más. Y bueno, yo después de ahí terminé la secundaria, y, y tenía que elegir la carrera de lo que iba a estudiar, que no tenía ni idea. Obviamente, como todo el mundo pasa por que me interesa tal cosa, que iba a estudiar maestra jardinera, que veterinaria, y terminé educación física. Después, en un momento, fue como que no sabía qué hacer. Me hice el test de orientación vocacional y el resultado fue iba a decir, el resultado fue artes visuales y yo no educación física, que qué sé yo, no sé si porque tenía una creencia de que yo era malísima para las matemáticas y que en educación física no había matemáticas. O sea, creo que, y bueno, y yo educación física por el tema de, no es que en mi infancia había encontrado el refugio en el deporte, porque no, para nada, no hacía ni un deporte. O sea, creo que un tiempo con mi hermano íbamos a volei, pero un par de veces, pero no es que hacía el deporte y nada más. Eh, y, mm, y no, yo educación física, la cosa es que me voy a estudiar a Pico y bueno, y obviamente yo aguantadora de la vida, viste, enfocada adelante, le metí, después medio que quise abandonar. Eh, en esa época comencé, encontré cómo canalizar mi dolor a través del tatuaje. Me hice mi primer tatuaje, que me acuerdo que, bueno, mi primer tatuaje, el típico de moda que estaban las alitas en la zona de la lumbar con las iniciales de mi papá y mi mamá, P y H, Patricia y Hugo. Fue mi primer tatuaje. Y me acuerdo que me lo hice a los 18 años. Vos tenés que ser mayor de edad, esperé hasta ser mayor de edad y me hice mi primer tatuaje. Y nada, y recuerdo que ahí comencé a canalizar mucho dolor a través de los tatuajes. Los tatuajes era canalizar eso, ¿no? Era como sentir dolor desde adentro que yo sentía tanto, canalizarlo de alguna forma para que empiece a salir. Y, y cómo es, bueno, me fui a estudiar ahí. Yo siempre fui introvertida, así, tímida y eso. Entonces, yo iba por la vida igual, ¿no? Pero siempre me clasifiqué en ese tipo de persona, así de timidona. O sea, ahora no sé cómo estoy haciendo, o sea, pero porque bueno, claramente pasaron los años, confío, tengo más confianza, se ve que aprendí a expresarme de esta manera o animarme a más de que cuánto más me voy a esconder. Entonces, bueno, nada. La cosa es que quería hacer como un resumen de mi segunda parte hasta hoy. No sé cuánto irá a llegar de tiempo, a llevar de tiempo. La cosa es que obviamente dejé las artes manuales después de las artes manuales. Che. Ese refugio en el arte y bueno, empecé la facu, que el deporte, me di cuenta que me gustaba mucho ahí el deporte, me encantaba la actividad, mover el cuerpo, como que encontré ese refugio en hacer actividad física y, y seguí estudiando, no sé si estudié por 3 años, después quiero como abandonar, medio como que yo siempre, eso me había olvidado, ay no.
Bueno, se me cayó el celular. La cosa es como que encuentro como un refugio en empezar a mover el cuerpo y canalizar por ahí también. De a poco me fui entrando en los tatuajes, pero muy poco en esa época. Después quiero abandonar la carrera y donde intento abandonar la carrera me voy a anotar en General Pico, ahí porque no sabía si me venía para Córdoba. Y me anoto en la carrera de artes visuales de General Pico. Me anoté, se ve que el impulso de adentro era como que, bueno, ando por ahí. Me anoté, pero la cosa que a los meses o el próximo año me vine a Córdoba. Seguí estudiando educación física, terminé la carrera de educación física, que siento que me esforzaba muchísimo porque ya, como pasa en toda carrera, hay materias que no te gustan, hay cosas que por más que no te gusten, bueno, las tenés que estudiar y qué sé yo. Y bueno, y adentrándome mucho en el movimiento, en el tema del movimiento, la actividad física que me encantaba. El último año de mi carrera, me quedaban creo que un par de materias de rendir final y ya estaba. Ah, no, eso, me acordé. Claro, yo cuando me vine a estudiar acá a Córdoba y me di cuenta que necesitaba descargar muchísimo. Y como ya estaba entrándome, o sea, ya me había adentrado en el tema del movimiento y la actividad física, a mí me gustó boxeo. Hice un par de años boxeo, o sea, se ve que internamente estaba muy embroncada, tenía que descargar como angustia, bronca, de todas las cosas que me pasaban, y era como que mi cuerpo pidiendo expresarse de esa manera. Mi cuerpo me pedía expresar ese sentir interno que tenía de esa manera. Y bueno, y elegí el boxeo que me encantaba, amo. Hice no sé cuántos años de boxeo, me encanta. Y también hice MMA, me encanta. Y bueno, y pasé por ese tipo de actividad física que yo en ese momento de mi vida necesitaba descargar de alguna forma, descargar eso que sentía y esa angustia en el pecho que cargué toda mi vida. Por eso yo digo que soy aguantadora de la vida, porque yo cargaba con un dolor terrible acá, pero cuando me vine a Córdoba, me seguía pasando esa angustia. Entonces, bueno, lo bueno es que me refugié, pasé del arte, del el refugio, el arte como refugio, lo pasé a moverme, a, a expresar mi sentir de esa manera, a descargarme el dolor interno que tenía, hasta que, bueno, cuando ya había venido a estudiar acá, la misma carrera que me pasé, cuando estoy por terminar, bueno, sigo haciendo esa actividad y el último año que me anoté a CrossFit y ahí fue un amor a CrossFit, cable a tierra por años. Después me recibí y en el último año que me estaba por recibir me había anotado a otra carrera. Tengo que contar esta parte porque es el año en el que empiezo terapia. ¿Y cómo es? Me perdí. Ah, bueno, que empecé CrossFit. La cosa es que en el último año, un año antes de yo recibirme, porque tenía mesas, qué sé yo, y yo por ahí, no sé si no me presentaba, yo igual usaba recuperatorio. Yo probaba todos los recuperatorios que había. La cosa es que ese año me anoto en el Quality en una tecnicatura de musculación, la cual me anoté, cursé un par de meses y después dije, no, tengo que terminar de recibirme de profe de educación física y después empiezo otra cosa, ¿viste? Porque yo, si no, uno como... La cosa que dejé, porque creo que hasta hice un año y esa tecnicatura eran 2 años, y terminé de recibirme en el último final con epistemología. La odiaba en ese momento, pero ahora es como que estaba re buena la materia. Me recibo y ahí nomás ya doy clases de CrossFit, porque ya hacía meses que había comenzado, empecé a dar clases de CrossFit, me encantaba, me encantaba. Y empecé a encontrar ese refugio en hacer esa actividad que durante muchísimos años, durante 9 años, hice CrossFit y me hizo aprender de la disciplina, un poco de la alimentación, obviamente, eh, muy enfocada. La verdad que me encantó y como digo, fue mi forma de expresar mi sentir en ese momento por años.
Era, vos tenés que aguantar, vos tenés que hacer tantas repeticiones, tantas vueltas. Yo iba, o sea, el aguantador de la vida lo tenía adentro, pero inculcado de toda mi vida. Eh, Así que sabía hacerlo, o sea, no me costaba para nada. La verdad que fueron muy buenas épocas. Y bueno, y así durante años hasta, bueno, llegué a un 2018 que ese, bueno, obviamente hay, hay años en donde siempre fui creciendo en CrossFit porque esa parte de mi vida fue CrossFit, por eso no voy a hablar de otra cosa. Del 2000 creo que, no sé si 2014 comencé o 2000, sí, 2013, 2014 comencé CrossFit y ahí fue como y empezar a competir y ponerme objetivos de, che, yo quiero competir acá, quiero llegar a esta categoría y así iba y cada meta que me ponía la lograba y yo, la verdad que muy orgullosa. El equipo, la familia que se había formado todo en ese momento, como todos en comunidad se acompañaban. Y hubo un año que, bueno, perdí un embarazo muy buscado en el 2017, creo que fue 2016, 2017, pero entendí de que no era el momento de ser madre porque yo tenía el pendiente de competir o llegar a competir en una competencia y no lo había logrado todavía, por eso yo, bueno, la vida me dijo que todavía no, y después de ese año fue para mí el mejor año me sale decirlo deportivamente, pero bueno, en cuanto a la competencia en CrossFit, para mí fue el mejor año de cómo me desenvolví y competí y todo. La verdad que personalmente fue el mejor año. O sea, lo recuerdo con, digo, qué hermoso lo que se siente cuando cumplís eso y me moviliza todavía, porque me siento muy orgullosa. Y por suerte tengo un recuerdo de una foto de que estoy así. Y me encanta, me encanta. Em, Después de ese año, eh, yo, bueno, ya está, ya cumplí la meta y en el 2019 nos enteramos de la noticia que venía Teo, mi hija, y que fue súper buscada y era como que sabíamos que era el momento. Y la verdad que hermoso, más allá de lo que dicen del embarazo, que bueno, cada uno lo habla de su propia experiencia. Yo la verdad que lo disfruté, obviamente tuve momentos así como de, ay, ¿quién me manda? Pero bueno, uno quiere vivir la experiencia y tiene que pasar por la experiencia en carne propia, obviamente. La verdad que hermoso, nació en el 2020, comenzamos el año hermosamente y entramos en pandemia. Y para mí, la pandemia, el ser madre primeriza, el encierro, la posdepresión y así fue como fueron como unas cuantas cachetadas que yo siento que el universo, Dios, como quieras llamarlo, me dijo, nena, tenés que despertar y dale. Y me mandó así, por todos lados. Y me río y lloro, me río y lloro. Siempre me movilizo, yo soy muy emocional y como que lo hablo y me pongo muy emocional. Eh, Fue el año creo que más duro de mi vida, o sea, el más desafiante, o sea, ser madre es un cambio, pero que nadie te lo puede explicar si no lo vivís en carne propia. O sea, no vas a saber hasta que no seas madre. Esa es la única experiencia, creo que no se puede, porque por ahí uno lo pone, no, está re bueno, qué sé yo, y es como que, bueno, pero el ser padre, madre, no tenés que vivir. No tenés que vivir, no hay explicación que, o sea, no hay palabra que se compare con la experiencia de tanto amor y de tanto, es como, a mí me pasó en pandemia, que yo sé que todos la pasamos por el orto, o sea, porque no, yo ahora estoy contando mi historia y obvio que me voy a basar en mi historia porque lo que viví, bla, 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 pero todos la pasamos muy mal. Fue un año durísimo para todo el país. Em, Fue durísimo y el hecho de estar solos con mi pareja, con el papá de Teo, estar solos, siendo padres primerizos, en pandemia,
a mí me agarró depresión postparto que yo literal quería saltar por un balcón, ahora lo hablo así con mucha tranquilidad. Literalmente, medicada, eh, y se me pasó por alto algo que me acordé, que vuelvo un poco para atrás. Cuando yo me anoté, es que volví a eso y al final me olvidé. Cuando estaba en el último año de la carrera de educación física, que me anoté a la tecnicatura de musculación, como me pidieron un psicológico ahí, fue mi primera vez que fui a una psicóloga en mi vida, o sea, porque yo no tengo recuerdos. Según mi familia, me habían mandado una vez después de la muerte de mis papás, pero no fuimos más. Entonces, que yo conscientemente que tuve que ir a una psicóloga fue en ese momento. O sea, y yo tenía como 25 años, creo, 24, 25, no me acuerdo exactamente. Que, eh, y ahí fue la puerta que se abrió a empezar a liberar esa angustia que yo cargaba en el pecho de esto de la aguantadora de la vida. Ese fue el comienzo, el inicio. Después ahí comencé, que en otro video creo que lo conté, que empecé biodescodificación, porque me dolía mucho un trapecio y la comunicación y todo lo que guardaba y bla, bla, bla. Y fue el camino de ida a terapia, que fue lo mejor que me pasó. Y bueno, y ese año en 2020 pandemia, medicada, todo, obviamente volví con mi terapeuta de siempre, que ya con el que había ido. Un año durísimo y ahí de nuevo, nuevamente, encontré el refugio eh, en el arte. Y ahí fue el recordar también un poco de mi infancia, de que yo me refugiaba en hacer artes manuales y ese año me refugié en el macramé. Quería hacer nudos, nudos, nudos y me perdía. Y viste cuando te dicen, aprovechá a dormir cuando el bebé duerme. No, yo me quedaba hasta la madrugada. Después me quería morir. Eh, pero nuevamente encontré el refugio en hacer arte, en crear algo. O sea, como que mi cuerpo me pedía eso. Y fue un año que yo creo que eso me salvó. Obviamente las personas a mi alrededor mío que querían que esté bien, sumado a que tenía una hija y tenía que estar bien porque tenía una hija. Y siento que ahí fue el año que me desconecté totalmente de mí, más allá de que tenía ese refugio. Pero siento que me desconecté de mí, de que perdí esa esencia, de que uno se enfoca tanto en su hijo y se olvida de que también es una persona humana y tiene sus necesidades y su vida. Por eso siento que fue como otra cachetada de la vida, pero para bien, porque ahora la verdad que estoy encontrando, como, viste esto, ¿no? De lo que a uno le pasa es la medicina y es lo que el día de mañana después viene a compartir desde la experiencia. Y bueno, yo siento que vengo a compartir esa parte, ¿no? De esta desconexión que tuve desde mi infancia y por momentos iba y después de ser madre me desconecté de nuevo y siento que recién ahora, después de 5 años, hablando hoy, me llevó todo un proceso ir cambiando identidades, que ese yo creo que ya tendría que ir cerrando para otro capítulo de mi vida. Pero bueno, llegamos hasta la parte de que me convertí en madre. Ser madre sin tener a mi madre cerca, sin tener a mis padres cerca, para mí fue lo más difícil. O sea, en pandemia, no ver a familiares, al que por ahí por suerte, digo yo, por suerte tenía a mi hermano cerca, que él siempre cuando habilitaron las salidas venía y siempre estuvo cerca el ateo. Pero si no éramos nosotros tres, los tres encerrados en un departamento con Ringo y Dingo, en un lugar chiquito, con un bebé todo el día que lloraba. O sea, yo literalmente aguantadora de la vida, aguantadora de la vida. Y bueno, voy a cerrar el video con el aguantadora de la vida. Que, y también estos hilos, ¿no? De que me fui dando cuenta en todo este proceso, todo este tiempo que vengo ya hace años de conocerme cada vez más y encontrar la claridad de las palabras para, para expresarme de lo que fue mi camino. Esto, ¿no? De que yo siempre, o sea, de que yo siempre no, sino que mi sentir
siempre encontró la forma de expresarse. Siempre fue encontrando la forma de expresarse a través del arte como refugio, del moverme. Ahora estoy encontrando como un refugio a través del habla, de expresarme a través de la palabra, de ponerlo en palabras, de expresar con mi voz. Y, y lo que me gustó de este hilo conductor de toda mi vida, porque yo era como que siempre en la búsqueda, ¿no? Búsqueda y análisis de por qué tal cosa. Al principio analizaba y buscaba ver por qué pasó lo que pasó con mis papás y buscaba y analizaba y trataba de relacionar. Y bueno, yo soy muy buena relacionando todo. Eh, pero encontré como ese hilo conductor de mi vida. Y es esto del sentir, ¿no? De permitirme sentir, porque claro, o sea, traigo de nuevo la palabra esta, aguantadora de la vida. Yo aguanté y bloqueé mi sentir por años, o sea, eh, casi que me consideraría una experta en no sentir. Me río porque, o sea, de chica bloqueé eso y ahora de grande, a mis 20 y pico de años, cuando, o sea, en realidad encontré expresar mi sentir a través del arte y eso, pero de grande conscientemente cuando empecé terapia, que empecé a comunicar más lo que me pasaba y yo ahora lo de la muerte de mi papá te lo hablo con una tranquilidad, pero me llevó años, Lu. Yo antes vos me preguntabas mi papá y mi mamá y yo no te hablaba, se me hacía un nudo en la garganta y lloraba. No sabía, pero ahora te lo puedo charlar y con lujo de detalle y no tengo ningún problema. Pero bueno, ¿no? Vuelvo de nuevo a esto, el hilo conductor de mi vida, que la vida misma, Dios, el universo, me fue llevando para aprender esto, ¿no? De expresar el sentir de alguna forma, de lo que nos pasa acá adentro. Yo por años cargaba una angustia en el pecho que yo hablaba y lloraba y no sabía de dónde venía, pero claro, había, o sea, tantos años aguantando no sentir que tenía que buscar la forma de canalizar eso y fue encontrando las formas eh, a través de, lo vuelvo a decir porque me encanta, a través del arte, a través del movimiento, eh, me llevó a estudiar una carrera para que mi cuerpo se exprese y se libere de toda esa carga, empezar con los tatuajes y, y canalizar el dolor por esa parte, pero transformarlo en arte. La verdad que hoy me gustó mucho este video porque media hora, media hora hablando, pero pero se trata de eso, ¿no? De ver tu recorrido y verlo con... siento que ahora, este 2025, estoy honrando más mi camino, viéndolo y valorándolo y ponerlo en palabras es lo mejor que me puede pasar porque se siente, se siente. Y así que nada, me quedo con eso, ¿no? Gracias a que fui aguantadora de la vida, hoy estoy acá y lo puedo expresar de esta manera y que hay que sentir y permitirse sentir. O sea, yo toda mi vida no sentí y la verdad que hoy yo, wow, ¿cómo pude hacer eso? Pero bueno, claramente me tenía que pasar eso para hoy verlo con estos ojos y decir, permitirnos sentir y la emoción y mostrarnos vulnerables y contar tu historia. Es de valiente, así que me considero una persona muy valiente y que está dispuesta a mostrarse de este lado, ¿no? Con este papel, de esta forma sincera, eh, lo más sincera y emocional que uno pueda, ¿no? Así que bueno, cierro con eso. Este video creo que lo voy a cargar a YouTube. 30 minutos hablando y la verdad que por ahí yo sentía que no iba a encontrar la forma o no iba a encontrar qué expresar y acá estoy expresando mi sentir. eh, Nada, mi alma quería hablar y expresarse de mi historia de vida y ponerla en palabras. Así que bueno, gracias, qué bueno que lo pude grabar. Gracias.